Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos asista en este momento para que todo sea para bien y gloria de Dios. Que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones desde nuestra humildad y sencillez, con la apertura necesaria para acoger todo lo que el Señor quiera decirnos en este momento. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la frialdad cristiana, ¿no? O la tibieza espiritual, que es algo que yo pienso y creo que se ha fomentado mucho en este tiempo, ¿no? Por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Entonces yo creo que esto ha sido una prueba realmente para ver cómo estamos, ¿no? Es decir, un llamado de atención o un sacudón para mirar si realmente estamos viviendo la fe o es que estamos en algo que decimos que es fe, pero que en realidad no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué es la frialdad espiritual? Podríamos decir que responde a la falta de fe, lo que acabamos de decir, ¿no? Si no estuviéramos bien centrados en los principios cristianos, estas circunstancias a cualquiera lo desanima, lo desubica y por último también lo desorienta, ¿no? Entonces, si responde a una falta de fe, podríamos considerar como la enfermedad más peligrosa de la vida espiritual, ¿no? Esto de la frialdad hay que poner asunto, no es cualquier cosa, ¿no? La tibieza espiritual o la frialdad espiritual, como quieran llamar, podríamos decir que es un relajamiento del espíritu, o por decirlo de una manera más familiar, es la siesta del espíritu. Frente a esta situación hay que estar muy atentos, ¿no? Porque esto, lógicamente, va a frenar la energía de la voluntad y retarda pesadamente los movimientos del vivir cristiano, ¿no? Se caracteriza por la aridez del espíritu frente a las cosas de Dios, es decir, prácticamente la indiferencia ante las cosas de Dios que podrían venir del desánimo o de una vida cómoda, que podría darse por esta situación, ¿no? Esta actitud se apodera de la voluntad en forma paulatina, hasta hacerla caer en un estado de terrible indiferencia. El creyente se conforma con valores, actitudes y comportamientos lejanos, muy lejanos a la vida cristiana, al ideal cristiano. De ahí que si no incurrimos en hacer el mal, pero nos reclinamos cómodamente en nuestras sillas y permanecemos inertes, olvidando hacer el bien, caemos también en una forma de tibieza espiritual. Es decir, pongamos un ejemplo, ¿no? Esta pandemia ha reducido nuestra acción pastoral. Mucha gente, por ejemplo, yo mismo, de pasar de tener una iglesia llena a tener una iglesia vacía, es una gran diferencia. Yo en mi lugar, si no tuviera la fe bien sentada, gracias a Dios, hubiera dicho, no, pues, ¿para qué voy a celebrar? ¿Qué sentido tiene celebrar con una iglesia vacía? Pero entonces, si uno tiene claro lo que tiene que hacer, da igual con la iglesia vacía, con la iglesia llena, con tal de que haya el mismo amor, la misma devoción y la misma fe, pues la actitud debe ser la misma. Entonces, esa es la manera de estar atentos y de evitar la frialdad espiritual, porque esto es como una trampa, ¿no? Es una tentación muy atractiva, que en un principio dice, no, no pasa nada, no, ya no hagas más, esperemos que esta pandemia pase y después que esto haya pasado volvemos a retomar nuestras actividades. Eso es falso, eso es mentira, porque cuando esto haya pasado, si hemos dejado de estar en nuestra actividad pastoral ad intra, porque ahora nos ha tocado hacia adentro, entonces después ya no nos vamos a acostumbrar a lo que siempre debíamos haber hecho, ¿no? La necesidad de satisfacciones inferiores
La persona siente un gran disgusto de hacer las cosas que anteriormente le llenaba de satisfacciones. Por ejemplo, la oración, leer la Biblia, evangelizar, mostrar los frutos del Espíritu, hacer la pastoral de la caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a claudicar y cambia sus valores por otros menos valiosos, ¿no? Eso produce también la frialdad espiritual, es decir, no, antes yo rezaba, qué sé yo, 1 hora, pues ahora no, yo voy a rezar 5 minutos y eso cuando pueda rezar y luego pues ya veré cómo hago, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Cuando la persona creyente no vive por convicción interna, sino por miedo a defraudar la imagen proyectada por otros en ella, cuando se hacen las cosas solo por ganarse la estima de alguien, cuando el valor y la convicción personal son deficientes, la persona actúa por respeto humano, por el que dirán, y eso es un cristianismo de apariencias, que se trata de aparentar un día a la semana, pero no se vive con plena convicción los demás días de la semana. Esto es también fruto de la frialdad espiritual. No. Yo por cumplir, a ver qué me dirá la gente, entonces yo voy a hacer esto. No. Es decir, yo cuido la imagen que los otros han proyectado en mí. Pero es triste porque esto no soy yo en realidad. Esto afecta mucho, ¿no? Ya veremos más adelante lo que dice San Pablo con referente a esto. ¿Qué hacer cuando la frialdad espiritual nos invade o nos quiere dominar, ¿no? Vamos a ir a la Biblia y vamos a meditar lo que dice San Pablo a los Gálatas, ¿no? Esto es lo primerito que hay que tener en cuenta, porque esto es lo fundamental en la vida cristiana. Es lo que da sentido a la vida cristiana y al quehacer cristiano también. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto de que estoy juntamente con Cristo? Recordemos el bautismo, ¿no? Nosotros, por el bautismo, hemos sido incorporados a Cristo, nos configuramos con Cristo, lo cual quiere decir que participamos de la triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice, es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo quien vive en mí, lo cual quiere decir que esto de la convicción tiene que ser permanente, ¿no? En las buenas y en las malas, en el día y en la noche, con la gente o sin la gente, porque es Cristo, yo estoy con Cristo y Cristo sigue obrando en mí y en las demás personas que puedan compartir conmigo. Entonces yo no puedo detenerme, decir, no, pues ahora estamos en vacaciones, la pandemia nos ha dado vacaciones. No, la fe no puede entrar en vacaciones. La fe no puede entrar en un estado de pasividad, porque eso es muy peligroso, ¿no? Sin darnos cuenta, puede ser que nos estemos alejando mucho de Dios, ¿no? Y esa es una tentación muy frecuente, la frialdad del corazón, ¿no? Vamos a otra cita bíblica, vamos a ver lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 15, ¿no? Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió el día de la rebelión. Para que nosotros podamos estar en acción, para que la fe pueda ser siempre dinámica, siempre es bueno escuchar a Dios. Esto es fundamental, escuchar a Dios, escuchar la conciencia, escuchar al hermano. Si nosotros no participamos de esta escucha, nos quedamos en lo que decíamos atrás, ¿no? La mera apariencia. No hago por convicción, no hago porque esto es lo mío, yo hago por aparentar. Y una vida irreal no me conduce a nada bueno. Entonces la escucha en esto es fundamental. ¿Y cuando escuchamos a Dios? Pues cuando hacemos oración,
Cuando uno va al encuentro con el Señor y entabla este diálogo del tú al tú, ¿no es cierto? La oración es un diálogo entre dos personas, lo cual quiere decir que yo hablo y luego callo y escucho a ver qué es lo que me dice Dios, a ver qué es lo que me responde Dios. Pero si yo voy como esas loras y tara, 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 termina la oración y me voy. Yo no he escuchado a Dios, entonces no hay sentido a la oración. Yo no voy a quedar satisfecho, voy a quedar con la sensación de que he cumplido, sí, pero no voy a quedar lleno, ¿no? Porque yo no he escuchado esa voz que me habla. Entonces hay que estar pendiente también en esto, ¿no? Veamos lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 al 27, ¿no? ¿No saben que en las carreras del estadio todos corren, pero solamente uno consigue el premio? Corran de tal manera que lo logren. Los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo pues corro, pero no sin rumbo. Lucho no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domino. No sea que después de enseñar a los demás, quede yo descalificado. Por lo general en el movimiento siempre hacen su programa de trabajo, ¿no? Es decir, hay un proyecto de vida cristiana. Cuando nosotros tenemos claro este proyecto, cuando sabemos cuál es la meta, cuál es el propósito, entonces buscamos la manera de hacer esto a como dé lugar. Y ojo, no porque haya que cumplir, sino porque si no hago esto me siento incompleto, me siento un poco vacío, ¿no? Yo no puedo estar tranquilo porque, vamos a pensar, hoy me encontré con un pobre en la calle, me pidió un pan, yo tenía y no le di. Y entonces eso da vueltas a la conciencia, ¿no? Pero ¿por qué no le di? O sea, ¿qué fue lo que me pasó, no? O sea, yo sé que debía darlo, ¿no? No porque me vaya a perjudicar a mí, sino porque debía darlo y no sé qué me pasó, ¿no? Entonces, así pasa a veces, ¿no? Cuando no tenemos claro el proyecto o el plan de trabajo. Vamos dando golpes como al aire, ¿no? Es decir, vamos tratando de llenar huecos, de ver qué hacemos y entonces eso no funciona. Corremos pero sin rumbo. ¿A dónde es que vamos, no? San Pablo señala muy bien la meta, dice, corramos, corramos, pero por esa corona incorruptible, ¿no? Por eso que no se acaba. Si los atletas corren por una corona perecedera y para eso tienen que hacer mucho esfuerzo y sacrificio y abstenerse de muchas cosas, ¿cuánto más los cristianos no hemos de correr para alcanzar esa meta que el Señor nos ha prometido? Eso implica que hay que estar siempre en acción, con esfuerzo, con entusiasmo y por encima de todo con alegría. Si falta la alegría, como diría el Papa Francisco, no vamos a ningún lado. Estas caras de vinagre ya no funcionan, ya no dicen nada, ¿no? Entonces, qué bonito es que cuando tengamos que hacer la labor pastoral o parroquial o caritas, lo que sea, la alegría nunca falte. Ese es el mayor y el más principal requisito para que la acción cristiana sea efectiva. De lo contrario, volvemos atrás y diríamos, esto de cumplir por cumplir, preferible no hacer nada. Ahora, ¿qué dice Colosenses? ¿No? Miremos lo que dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 23 al 24. Lo que hagan, háganlo de todo corazón, buscando agradar al Señor y no a los hombres, sabiendo que en recompensa recibirán del Señor su herencia, y que es a Cristo el Señor a quien sirven. Qué importante es esto, ¿no? Tener plena convicción. Alguien decía, yo hago el bien porque es lo que me toca, ¿no? Yo no lo hago porque busco agradar a alguien, ¿no? Yo hago porque es lo que me toca. Es decir,
Yo desayuno porque es lo que me toca. Yo almuerzo porque es lo que me toca. Meriendo porque es lo que me toca. Hago el bien porque es lo que me toca, ¿no? Entonces, si yo hago las cosas de corazón, ya eso tiene huella. Ya eso imprime un sello, ¿no? Es muy diferente hacer por convicción las cosas que hacer por cumplir. Insisto e insisto en esto. Si alguien hace las cosas por apariencia y por aparentar a los hombres y por ganar el aplauso de los hombres, tarde o temprano esta persona se va a sentir fracasada, frustrada, desilusionada. Y de hecho hay mucha gente que lo dice, ¿no? Pero si yo hago siempre el bien, ¿y qué recibo a cambio? Porque la gente siempre me paga mal, porque la gente es mal agradecida. Pues entonces ahí estás diciendo que las cosas buenas que intentas hacer, lo haces solamente por apariencia y por agradar a los hombres, pero no lo haces de corazón. Hay mucha gente que ha dejado la religión católica porque dice que el amor no es verdad, que el amor no funciona. No funciona. El que no funciona es esta persona, porque no ha entendido que el amor de Dios debe invadir toda la persona, todo el corazón. Si el corazón está lleno del amor de Dios, las obras van a estar de la misma manera. Pues qué importante es que actuemos con el corazón, ¿no? Muchas veces tenemos que dejar de lado la razón y anteponer al corazón, hacer las cosas de corazón, no buscando agradar a los demás, ¿no? Y a veces esto trae conflictos también en el grupo, ¿no? Porque se esmera, el uno quiere llamar la atención más que el otro y esto no está bien. Si buscamos llamar la atención, solo tiene que ser de Cristo, de nadie más, porque los mismos que hoy nos aplauden, mañana nos van a condenar, así que no hay que confiar en la gente. Las cosas buenas se hacen de corazón y por agradar a Dios. Muy bien. Ahora miremos lo que dice el libro del Eclesiástico, el capítulo 9, versículo 10, ¿no? Y esto nos viene justo para nosotros ahora. Si el hacha no tiene filo y está mellada, hay que redoblar los esfuerzos. El éxito está en utilizarla con habilidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la tentación de tirar la toalla, no? Eso siempre nos ha pasado, precisamente por eso, ¿no? El hacha no tiene filo, o sea, ya no vale. No insistas porque no lo vas a conseguir. Así nos dice, ¿no? Pero cuando uno es necio, está ahí, hasta que el hacha tenga solamente filo. Eso es porque hemos sabido utilizar nuestra habilidad, aquella que el Señor nos ha dado. Porque Dios nos ha dado todo. Todos los carismas, los talentos, todo. A veces no sabemos utilizar por flojera, como dice la gente, o a veces también por pereza o lo que sea, ¿no? Bien, pasemos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Insistimos en la necesidad de actuar por convicción. Deje que la fe en usted sea ese motor que le impulsa a hacer las cosas bien. Ojo, no se trata de perfección, sino de bondad. Cuando las cosas se hacen con el corazón, aunque no queden bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, yo quiero hacer una imagen, quiero pintar el Ecuador. No me va a salir exactamente porque no soy un profesional. No me va a salir perfecto, pero se va a notar que la intención mía era pintar el Ecuador. Y así en todo. Y así en todo. Entonces, el que es de fiar en lo poco, también lo es en lo mucho. Volvemos un poquito atrás, ¿no? Si Dios se ha fiado de nosotros con nuestras limitaciones,
con nuestras imperfecciones y con todo lo que somos, es porque Dios confía y porque Dios sabe que somos capaces de hacer muchas cosas buenas. Entonces, ¿por qué desaprovechar esta oportunidad? Al contrario, ¿no? Pienso que una manera de ser agradecidos con Dios es haciendo bien lo que nos ha tocado hacer. Cada uno desde su puesto de trabajo, desde su estado de vida, haga lo que tiene que hacer y hágalo de corazón. Vamos ahora a ver lo que dice Hebreos en el capítulo 6, versículo del 11 al 12. Solo deseamos que cada uno de ustedes dé hasta el final muestras del mismo entusiasmo en orden a la plena realización de su esperanza. De modo que, en lugar de descuidarse, sigan el ejemplo de aquellos que, por su fe y su perseverancia, son ya herederos de las promesas divinas. Es decir, lo que más cuesta en este camino cristiano es la perseverancia, ¿no? A veces yo he visto a las personas cuando recién salen del retiro, ¿no? ¡Qué ilusión! A cualquiera conmueve, ¿no? ¡Qué alegría!, dice uno, pero ¿cómo es posible que esta persona haya cambiado tanto así, tan de repente? Pero ¿qué pasa con el pasar del tiempo, no? Se van enfriando. Y esta ilusión no pasó de ser una ilusión. Y luego ya ni siquiera van al grupo, ni siquiera van a la parroquia, y entonces la perseverancia. Este es un camino, no de quien llega primero, sino de quien sabe llegar. La perseverancia, ¿no? La perseverancia nos alcanza lo que esperamos. Y como dice la carta a los hebreos, ¿no? De tal manera que siguiendo el ejemplo de aquellos que perseverando han alcanzado la herencia divina, pues nosotros también vamos por ese camino. Y la última cita bíblica, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Así pues, hermanos queridos, ustedes que siempre me han obedecido, háganlo también ahora que estoy ausente, incluso con mayor empeño que si estuviera presente. Y esfuércense con santo temor en lograr su salvación. Es decir, cuando uno tiene claro cuál es su tarea, no hace falta de hacerlo por apariencia, por convicción o por agradar a alguien. Cuando tenemos a Jesús como nuestra brújula, siempre vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Así que, queridos hermanos, nunca dejen que la frialdad cristiana entre en su corazón o que esa tibieza espiritual quiera relajar el espíritu. No lo permitamos, la tentación es grande. No nos dejemos vencer. Antes bien, confiemos siempre en la misericordia de Dios, porque recuerde usted que si estamos donde estamos, no es por mérito propio. Hemos sido privilegiados, sí, pero por gracia de Dios. Todo es gracia de Dios. Todo se lo debemos a Dios. Pues qué importante es que nosotros demos testimonio de esa experiencia tan hermosa que tenemos de Dios. Porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado esa presencia de Dios de una o de otra manera. Me agrada mucho compartir con ustedes ahora porque esto también me ayuda a mí, ¿no? Recordar que siempre tengo que actuar por convicción y todo eso. Espero que les sirva de algo y que sigan sirviendo a la iglesia. La iglesia necesita de apóstoles, de discípulos de nuestro tiempo, que seamos creyentes creíbles, que sepamos transmitir esa palabra de Dios, pero también con una acción como lo hacía Cristo, ¿no? Y entonces, ¿quién es este que enseña como quien tiene autoridad, no? Pues eso, es algo sencillo, pero que dice mucho. Lo que se predica se debe practicar.